línea del Frente para la Victoria, sí. Soy de la Juventud Peronista del 70. Viejo ahora. Y bueno, en el momento era joven. Sí, en algún momento era. Y Ernesta me ha en fin, perseguido de mil maneras diferentes y tantas que inclusive, por ejemplo, usted me habla de circunstancias de internet. Bueno, yo como en internet soy un burro, no sé leer más que mis propias letras, pero la verdad es que ni las miramos ya. En fin, ¿qué va a ser? Nos soportamos. No, pero así como yo tengo un pensamiento, y yo estoy sentado frente a usted escuchándolo, yo quiero que usted me conozca también a mí lo que yo pienso cuando yo me siento a hablar con usted. Porque yo creo que es la forma leal de poder establecer un diálogo, ¿no? Está muy bien, con muchísimo gusto les cuento. Por eso. Es un poco anecdótico, pero lo voy a resumir, que de todas maneras está bien volcado en la contratapa del libro, la forma más resumida posible. Mi primera actividad pública no fue ni de periodista ni de director de teatro, que era la anterior a ser periodista. Yo fui sindicalista de la Juventud Peronista, del Sindicato del Seguro, para el cual fui candidato a secretario general del gremio del seguro en 1975 contra José Genaro Báez, Valle, Rutao y toda esa compañía. Perdimos las elecciones y a mí los militares no me hicieron absolutamente nada. A mí me echaron de Argentina a la AAA, López Rega e Isabel Perón. Tuve que exiliarme de una manera compleja que es muy larga de explicar, y regresé con reserva porque hay circunstancias familiares mezcladas hasta 1979. En el 79 los militares no tenían nada en contra mío. Ricky había limpiado todos los expedientes en la época de Cámpora, no había absolutamente nada, me permitieron trabajar. Por prudencia me dijeron con una sola condición, que no podés usar el apellido Ardal, que ponerte otro nombre. En 1979 nace el nombre Fernando Bruno. Usted vio que usted estuvo trabajando también acá en Pinamar. Estoy haciéndolo, sí. Y sabrá que ese apellido es un apellido conocido, acá del Automóvil Club. Cuando llegué a Villa Gesell, Coincidencia total. Por eso, coincidencia total. En 1988, me encuentro en la guía con un Fernando Brunet en Villa Gesell. Trabajaba en el Automóvil Club de Villa Gesell. Bueno, sí, es un posible parentesco porque, como les digo, es un seudónimo. ¿Cómo es tu nombre real? Fernando Ardalla. Ardalla. Con doble L, Ardalla. Bueno, en el 79 me permiten trabajar y lo que hago, porque yo todavía no era periodista, pese a que había tenido ya un programa político en 1010 La Grande de San Rafael, en California, como exiliado del Círculo Argentino, inmediatamente me puso a hablar, que era lo que nos pedían en aquella época. El tiempo que estuve en los Estados Unidos estuve trabajando, ni siquiera trabajando, tenía un espacio, un programa propio, llamado Buenos Días Buenos Aires. En 1010 La Grande de San Rafael. En el 79 en Argentina ponemos un teatro que se llamó el Anchorín Club, San Juan y Paseo Colón. Los que sean de Buenos Aires lo habrán conocido. En el que hacíamos café concert y rock and roll. Un éxito comercial hasta el 83. Y mientras tanto, yo hacía radio, empecé con el equipo de Carlos Parmisani, ¿la conocieron? Sí. Parmisani-Gol, La Pimienta en el Fútbol, El Hueso Perdido, Tribuna Caliente, varias producciones. Y yo personalmente conducía el programa Entretiempo en Radio Belgrano, al mediodía, con otro periodista que ahora se me ha escapado su apellido porque es muy conocido también. Poco después, fui a Radio Espléndida a hacer juntos en la madrugada de 0 a 6 de la mañana. Y me anoté en la campaña del peronismo contra Alfonsín. Muy decepcionado en el 83, después de la derrota, pedí renunciar en Radio Espléndida, quería irme del país. Robledo, el presidente de la radio por entonces, me dio un pase, que casualmente fue con el petizo Alberto Badía. Fuimos los dos periodistas de Argentina, él como locutor, yo como periodista, en el desastre que está haciendo este hombre, al festival de rock and roll en Río de Janeiro. Allí tomé contacto con la agencia F,
la agencia española, y de allí salí como corresponsal de guerra. Un desastre. De allí salí como corresponsal de guerra para la agencia española EFE. Hice la nube de Chernobyl, hice tres... ¿Estaba Fermosel en esa época? ¿Quién? ¿Fermosel en EFE en ese momento? ¿En EFE? ¿En Buenos Aires? No, en España. Ah, en España. Sí. No, todo esto fue en España. Del 85 al 88. Del 84 al 88. Mi trabajo más conocido, en cualquier caso, si es que se puede decir de esta manera, fue la retirada del ejército judío de Beirut en 1985. Y en el 88 de licencia vine a Argentina a saludar. Organicé a pedido de Herminio Iglesias la parte reglamentaria del sindicato de estibadores de Quequén. De ahí los compañeros me tiraron al agua, me querían ahogar. Me tuve que venir rapidito. Y pasé a saludar a unos amigos en Villa Gesell, en 1988. Y por circunstancias que también son muy anecdóticas, en lugar de terminar mi licencia, subirme al avión y volver a España, me quedé trabajando en Villa Gesell y ya no volví. Y esa es la historia. El pacto lo ponemos hace 10 años. Hoy... En el año 2000, con Marcela, mi esposa, compramos Radio Impacto de Villa Gesell, que es la radio más vieja, la radio veteranísima, la primera, de Julio César Pollo. Y bueno, en eso estamos, vivimos ahí, en el pequeño pueblo, muy contentos. ¿Te puedo hacer una pregunta? Yo llegué tarde. ¿Qué lo motivó a escribir el libro? ¿Una cuestión personal? Me lo pidieron. Ajá. Yo veo que Jorge mantiene el secreto de los editores, así que me voy a sostener en eso, pero en principio vino Jorge Liberanome en octubre del año pasado en el Hotel Hermitage de Mar del Plata a decirme: hay un libro que tenés que escribir vos. La causa por vos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Pero estábamos en plena campaña electoral. Así que dije, hasta que no termine la campaña electoral, nada. Y la campaña terminó. Y me acordé de la propuesta. Y lo llamé por teléfono. Y me dijo: acá estamos, listo. La pregunta ya me la habían hecho antes, de todas maneras amplío. Con respecto a la intención. Les digo lo mismo que le dije a Porretti cuando me consultó sobre el tema. Si hay alguna intención en los editores, ha de ser alguna que yo desconozco, porque en la práctica lo que sucedió fue que me pidieron la redacción del libro. Y yo pregunté con qué material contaba. Me dijeron ninguno, lo tiene que hacer todo usted. Eso me gustó mucho. Lo único que hicieron fue decirme: le vamos a dar una habitación de hotel para que pare en Madariaga, en Villa Gesell, en Pinamar, en el tiempo que usted necesite. Esto fue lo único que me dijo. Y un dinero de adelanto para empezar a escribir. Eso fue todo. Nunca, jamás, ni hasta el día de hoy, al mediodía que sacamos el libro de pie de imprenta, jamás nadie me llamó para decir: ponga aquí, te agregue, saque. Todo lo que está allí es lo más fiel que yo pude leer de la causa correcta. No está escrita en forma novelada, además, está escrita en forma de crónica periodística, así que van a encontrar un material que a ustedes les es absolutamente habitual. Trabajó como periodista, no hizo nada raro, lo único que hizo fue todo el material de todos los medios, más todo el material judicial, que fue larguísimo, me llevó 45 días a entenderlo todo, más los testimonios de varias de las personas que fueron partícipes de ese episodio, los puse a todos en línea y empecé a descubrir una serie de conexiones muy interesantes. Del que decía tal cosa tal día. ¿Cómo dijo tal cosa tal día si la noticia se supo 4 días después? Empezás a unir esos pequeños detalles, empezás a darte cuenta de toda la trama. ¿Y cómo pudo acceder a todo ese material judicial? Bueno, iba a dar una respuesta pedante. Dela. Los periodistas hacemos lo que queremos, ¿no? Yo creo que ustedes también, pero bueno.
No, fue simple. En algunos casos fueron los mismos involucrados en el tema. El caso Porcolossi es evidente, que me dio el material del video fue Porcolossi. Es más, ni bien le dije que iba a escribir un libro, se me rindió absolutamente y dijo, yo quiero hablar, quiero contar todo. Sí, bueno, y fue el que me dijo, si usted lo necesita, el material original, el crudo, los 58 minutos reales, se los doy. O sea que tenés una sola campana, la de Porcolossi. Tengo, a ver... La de Porretti no la tenés. No. Yo vengo de parte de Porretti a leer una nota, si me permiten, se la voy a leer. Yo le quisiera hacer una pregunta antes, porque recién hablabas de los editores y parece que los tienen escondidos. ¿Los editores es gente ligada a la política? No, No, dijo, habló, pará. Quiero que conteste el señor. Jorge, no me... Acaba de hablarme habla de dos editores. Jorge no me reveló... Habló de dos editores recién el señor Bruno. Sí, habló, y que vos que no los decías, como vos no los decías, él no lo quería. Y los decir, reservo porque además evidentemente. es lo Yo habitual. le pregunto si es gente ligada a la política. Yo solo. ¿Vos no sos ligado a la política? Yo sí. Ah. Es lo habitual. Es lo habitual que los periodistas no demos... No, está bien, yo pregunto nada más si es gente ligada a la política, porque estamos hablando de un personaje político. Y en ese caso la respuesta es sí, Jorge está ligado a la política, evidentemente. Más hace 2 años que había Pero propuesto vos, justamente por eso es que insisto tanto en aquello de si hay alguna intención de otro orden, yo no puedo decir cuál sea porque a mí nadie me la reveló, simplemente como les digo, me llamaron a hacer un trabajo a orden periodístico, a ese orden me remití desde entonces. Bueno, insisto. O sea que es un libro desde la óptica de Porcolossi, indudablemente. Bueno, si usted quiere pensarlo de esa manera, Porcolossi no ha sido nada más que uno de los testimonios en el libro. En el libro hay O fuentes. sea, sería el libro de Porcolossi prácticamente. Puede ser que lo haya financiado junto con Altieri. Y sí, es muy posible si fuera así, porque parece que Porcolossi es medio testaferro de Altieri en Q, ¿no? Así Algo de que eso es hay. muy posible que así O al revés. No sé, no sé. Entendimientos hay. Cuando investiguemos Q veremos. Pero... No creo que lo investiguen nunca. Bueno, está bien. Los criterios, su opinión, yo no sé ni quién se juega, así que tiene todo su derecho a expresarlo. No hay problema. La circunstancia era para darles a ustedes antecedentes, para que cuando lo lean sepan en cualquier caso de quién viene y en ese sentido dispuesto a cualquier cosa que me quieran preguntar también. Porque no es un extranjero el que les habla, es un que trabaja en Miramar, quiero decir con eso. Sí, acá te voy a decir quién es la persona que está hablando. Voy a leer esto en la carta de Rodolfo. Que después le voy a hacer una copia a cada uno. Carta de Rodolfo Porretti al señor Fernando Ardalia, alias Brunet, al señor Jorge Liberanome y a los responsables ocultos de la publicación de este libro de difamación. No, pero disculpe, los periodistas no tenemos alias, tenemos seudónimos legales. Bueno, Los alias son lo cambiamos por cosas seudónimos legales. No, O sea, está ocultando su verdadero apellido, eso es una realidad. Está con un Un seudónimo. apellido que está absolutamente conocido por todos porque ha sido hasta candidato, pero disculpe, ¿va a leer todo esto? Sí, por supuesto. No es un Señor poco- Abdala, señor Liberanome y un poco señores X, imprudente en una conferencia de prensa. para denominar de alguna forma a aquellos que sabemos financian este tipo de vergonzosas campañas y no se dan a conocer, quedándose sentados en la comunidad de sus sillones detrás de un despacho. Antes de analizar o siquiera leer de qué se trata el libro que han escrito sobre mi persona y sin mi consentimiento, quisiera efectuar algunas consideraciones acerca de quiénes son las personas que se encuentran detrás de la edición y publicación de este libro. Fernando Brunet, en realidad no se sabe por qué motivos un escritor utiliza un seudónimo, y la obra que escribe no es poesía ni literatura de ficción. Si quiere denunciar supuestos hechos o realizar una investigación histórica seria, debería al menos decir cómo se llama. Lo que se dice, dar la cara a Fernando Brunet. Usted se llama Fernando Ardala. A continuación cito textualmente una página de internet que se lina denominando Quitando Caretas. Para que sepan quién es el señor, pueden entrar a esa página y van a saber quién es el señor
a que escribe este libro. Lo voy a grabar, Llegó a Villa Gesell, graba. Llegó a Villa, si te cuento de una copia, si querés te lo digo, te lo doy para vos en persona, te lo vuelvo a leer. No me toque. No, disculpe, señor. Llegó a Villa Gesell en el año 1991 en una elegante camioneta Peugeot 504, 0 kilómetros, pero la alegría le duró poco, ya que dicho vehículo tenía captura por ser robada. Algo que Ardala intentó tapar como pudo, pero para aquellos que tenemos memoria no se nos escapó. Fue procesado por encubrimiento por los tribunales de Dolores y su prontuario, agrandado ya que no era la primera vez que debía tocar el piano por cuestiones con la justicia. A estos inconvenientes se le sumaron otros. A consecuencia de su enfermedad que tiene que ver con distintos tipos de adicciones, en el año 2000 fue denunciado por exhibición obscena en la vía pública, ya que una vecina del sur lo denunció por mostrarse de todo menor. Estas son algunas de las cuestiones que intenta guardar Fernando Ardala. Por favor, señor Ardala, explíquenos si esto es cierto y qué pasó con las causas. Creo que es justo que lo haga teniendo en cuenta que si usted publica un libro sobre mí, poniéndome bajo el escenario público una vez más, de una forma totalmente maliciosa, al menos tengo derecho a preguntarle a usted públicamente sobre sus problemas con la justicia. Yo por mi parte obtuve 2 sobreseimientos. ¿Publica acaso en el libro? ¿Habla de los argumentos que da el juez para decir que soy inocente? Seguramente que no. En cuanto al señor Liberanome, creo que la mayoría de los presentes conoce a este personaje. No resulta demasiado sospechoso que esa persona esté detrás de la publicación de un libro de este tenor. El señor Liberanome es abiertamente altierista. De hecho, lo ha apoyado públicamente en la última elección. Esto es por demás sospechoso, siendo usted el señor Liberanome quien se ha encargado de la edición y publicación del libro, así como de contratar al señor Ardala, alias Runet. ¿Podría explicarnos de dónde salieron los fondos para efectuar esta producción? ¿Acaso pagó usted el libro de su propio bolsillo? No lo creo. ¿Cómo se contactó con el señor Ardala? ¿Desde hace cuánto lo conoce? Según me han contado personalmente, Ardala, una de las veces que se comunicó conmigo intentando de que yo dé testimonio, a lo cual me negué, él mismo me dijo que a usted se le acercó en un acto político en Mar del Plata y le preguntó cuánto cobraba para escribir un libro sobre Porret. Esto no hace más dejar en claro el carácter de mercenario de su parte y del periodista de más clara maliciosidad con la que se ha realizado. Por último, sabemos de buena fuente por cuanto puede comprarse el señor Ardala, sabemos que a través suyo el señor Liberanome, pues ellos no se manchan las manos. Los señores Blas Antonio Altieri y Beto Morales han pagado la suma de 20.000 en concepto de adelanto y 100.000 luego de financiado este libro, así como también se hicieron cargo de la impresión del mismo. Lo que ustedes hacen no puede estar amparado por los derechos de la libertad de expresión, a la libertad de prensa o a la libertad de trabajar. Ello por cuanto obsesionar constituye un delito y genera daño a personas inocentes. Lo que ustedes hacen es desinformar, atentando contra la verdadera libertad de expresión de la que gozamos en esta democracia que tantas vidas y tantos años de lucha nos costó. Mal utilizan este derecho tan importante e inherente a la democracia, amparándose maliciosamente en él. Lo único que logran entonces es bastardear la profesión del periodismo y por ende a todos aquellos periodistas que honradamente enaltecen la actividad. Desde ya les hago saber que iniciaré las correspondientes acciones legales, entendiendo que su conducta encuadra en uno de los tipos penales normados en el Código, persiguiendo también una justa reparación económica, así como moral, y que se saque de circulación el tiempo. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Anda que de los firmes. Yo no. Leerlo así es fácil. Es todo. Sí. Bueno, igual hay testigos, así que lo va a tener que Es comprobar. sobra, no necesita firma de nada. ¿Se dio el gusto? ¿Está bien? Listo, ¿ya está? Ya está. Listo. ¿Podemos continuar? Bueno, Si quieren responder si es cierto o no, No, claro que lo que no. está diciendo. Claro que no. Vamos a Claro que está responderle, lleno de amigo. la primera parte de 20 años estamos, por favor. No se llama Ardala tampoco, es Ardala. Sí, usted. lo que- Pero su desconocimiento es epicurio. No, yo estoy leyendo una carta que yo Vengo de transmito lo que dice ser la carta. ¿viste? candidato a un partido político, mire usted si lo van a conocer ni apellido. Pero yo, perdón, voy a responder dos cositas. Primero, de Fernando soy amigo hace más de 15 años. Sí, Yo fui uno de los No tengo ninguna productores, duda uno de que los desde productores de un chiquito programa de radio de él. No, porque ahí dice que no lo conozco. Bueno, pero yo te doy mi opinión ahora. Ahora te estoy hablando con José interesa, Nacela. yo te digo soy lo que- secretario de lo que me organización están del Partido acusando. Justicialista. Y después me Te hablo como acusa secretario de organización del de estar con PJ el de tío, Pinamar. y con mucha Bueno, honra, pero el único todo lo tipo que que por dijo, lo menos otra verdad algo revelada acá. es que él se llamó a Porretti dijo que no, que era parte del testimonio posible, invitó a participar, a dar su verdad. Mire, nada más sí que que yo le voy a decir una sola cosa si se quiere llevársela a Roberto como respuesta mía. Por supuesto que se la digo. Lamento muchísimo que se haya anticipado de esta manera y con estos términos tan gruesos sin haber leído el libro.
porque a mi ojo, y como se lo dije personalmente, no solamente que nadie me dijo cómo escribirlo, sino que lo que escribí es responsabilidad mía, y que a mi ojo, el del redactor, sale mal parado en todo lo que tiene que perder, por supuesto, que son las causas probadas. Probadas, las causas están en trámite todavía. Por lo demás le No hay recomendaría, nada de probado, ¿eh? le Me recomendaría parece que lo equivocado, lea. o no Le recomendaría leíste, que lo lea leíste mal la porque- causa. Oiga, alzar la voz no es el argumento mejor. Le recomendaría que lo lea para que... porque Yo no lo voy a leer, me no parece leo que- Pastine, no, Roberto, no tengo tiempo. Me parece que está equivocado en sus conceptos, en sus apreciaciones generales cuando imaginan lo que no está escrito, innecesariamente. Vamos a repartir los textos. Dejo una-